Sus invitados son parte de una nación letrada y democrática en donde la conversación versa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o lo que podemos llegar a ser. Conducen Marce Mercado, Francisca Navarro y Bernardo Cienfuegos. Es una invitación de Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas. Resomag, comprometidos con su salud. La más moderna tecnología y el mejor equipo humano. Para su mayor comodidad, ponemos a su disposición nuestro portal paciente en www.resomag.cl, donde podrá visualizar sus exámenes e informes de resonancia, escáner, ecotomografías, radiografías y mamografías. Para más información, visítenos en nuestras sucursales. Call Center 55 246 46 46 o ingrese a www.resomag.cl. Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas. Los tiempos en los que existía el otro se han ido. El otro como misterio, el otro como seducción, el otro como eros, el otro como deseo, el otro como infierno, el otro como dolor, va desapareciendo. Hoy la negatividad del otro deja paso a la positividad de lo igual. La proliferación de lo igual es lo que constituye las alteraciones patológicas de las que está aquejado el cuerpo social. Lo que lo enferma no es la retirada ni la prohibición, sino el exceso de comunicación y de consumo. No es la represión ni la negación, sino la permisividad y la afirmación. El signo patológico de los tiempos actuales no es la represión, es la depresión. La presión destructiva no viene del otro, proviene del interior. La expulsión de lo distinto del filósofo surcoreano, picado alemán ahora, Byung-Chul Han, es el texto que el profesor Cristian Campos nos ha invitado a revisar esta noche en una nueva edición de nuestro programa La República de las Letras, en su sexta temporada, a través de las ondas de Radio Sol, para Antofagasta, Chile, América y el universo, en expansión, Bernardo Cienfuegos y profesor Cristian Campos, ante la ausencia de la otra, de la niña. ¿Cierto? Anda muy otra la niña. Anda muy otra. Nos ha dejado. Nos ha abandonado, pero volverá. Bueno, este es el texto, ¿cierto?, del filósofo coreano Byung-Chul Han, que nació en Seúl en el año 1959 y que es uno de los autores más prolíficos de los últimos tiempos. Nos tiene acostumbrados, nosotros somos, esta república ha sido una gran lectora. Cada vez que estamos apurados y no tenemos que leer un textito de Chul Han. Sí, o queremos amargarnos también, hay que decir. Sí, cuando decimos hoy estamos así como atrasados, estamos demasiado felices. Alguien tiene el PDF de Byung-Chul Han y ahora el profe ya ahí, amigo de Byung-Chul Han. Bueno, pero de él podemos decir que tiene pensamientos originales y eso no es verdad. Lo estoy leyendo eso de los pensamientos originales, porque en realidad lo que hace Byung-Chul Han es que nos presenta, o sea, piensa los tiempos actuales a partir de marcos teóricos que tienen todo que ver con la filosofía occidental clásica. De hecho, él está muy afincado, por ejemplo, en Martin Heidegger, en la filosofía de los clásicos alemanes. Ya, eso. Chicos. Bueno, en este texto, la verdad es que ahí Chul Han lo que hace es amalgamar, digamos, conceptos que ya habíamos nosotros, claro, algo así. Sí. Amargar, sí. Amargar, también. Conceptos que ya nosotros habíamos revisado en otros textos, pues en la sociedad del cansancio, la salvación de lo bello, la agonía del eros. Todo lo hemos hecho nosotros, ¿sí? Sí, y el enjambre, y la sociedad del cansancio, y la sociedad de la transparencia. ¿Me podéis creer? Así que tenemos una revisión completa de la obra de Byung-Chul. Entonces, parte, digamos, del análisis del sujeto contemporáneo, el tema de la transparencia, la autoexplotación, y esta idea, digamos, de que el otro se ha ido. En esta idea, digamos, de construir como grandes sueños en la vida, nos vamos olvidando del otro, que deja de ser un misterio, y lo que estamos sintiendo es como una especie de desaparición del otro. Es tan grande este como repliegue autista en el que estamos, del sujeto contemporáneo, que de alguna forma se va autoexplotando para conseguir lo que el sistema considera como éxito, que generalmente son objetos, que además se exhiben, digamos, dentro de las redes sociales. Y que me olvido que existen otros, que hay otras personas que también me necesitan y que por supuesto yo también necesito de esos otros. Oye, es súper heavy todo lo que plantea, porque si bien es cierto, uno llega al punto de decir, bueno,
como que todos los libros de Byung-Chul Han coinciden en los mismos puntos, todos van rescatando una parte u otra, va armando sus propios Frankenstein, o sea, sus propias criaturas de Frankenstein de alguna manera. pero finalmente siempre va, más que repitiendo argumentos, va complementando, va aumentando una mirada acerca de la realidad en la que estamos metidos, y justamente tiene esa capacidad de primero plantearlo de una manera relativamente amable, o sea, no, en comparación a otros filósofos tal vez que el contrapunto es mucho más teórico, mucho más lógico, incluso se da la maña de tirar entre medio poesía acá, hace comparaciones con las distopías y con distintos textos literarios que uno dice, de esto está hablando. Lo hacen amable, o sea, amablemente te toma de la mano y te lleva hasta el fondo del abismo y te dice amárgate porque estás jodido. Y yo creo que esa es una de las cosas que es más cuáticas que o por lo menos a mí personalmente me pasa con Byung-Chul Han. Es esta, bueno, hay una parte que habla de 1984 de Orwell, que dice que todos estaban conscientes que estaban metidos en esta sociedad que los dominaba, que estaban en un sistema totalitario. Pero hoy en día la gente no se da cuenta que está siendo dominada, que está estructurada y que está autoexplotándose, porque justamente es parte de la dinámica de vivir en un sistema. Y es súper cuático empezar a mirarse y reconocer esos patrones, siendo que uno de vez en cuando dice, ay no, si yo ya creo tanto, o yo que me analizo tanto, que voy y me amargo tanto, bueno, ahí está, pues, repitiendo los mismos patrones siempre. Claro, es súper interesante. Bueno, tiene tiene 12 capítulos chiquititos, porque Byung-Chul Han es breve. Byung-Chul Han, el breve. Porque es breve, pero sí, tiene una cosa, como dice el Bernardo, fragmentaria. Es decir, va tocando, en cada capítulo toca ciertos tópicos que no necesariamente, a ver, que yo sentí que incluso pueden ser leídos en forma fragmentaria. Sí. Es decir, por ejemplo, el primero que yo partía con la lectura, el terror al igual, ¿cierto? Que hubo una especie de presentación del ensayo, ¿cierto? Después viene el violento poder de lo global y el terrorismo, que es fantástico para morirse, además señala como miedo. Bueno, hay una postura que es original, por ejemplo, respecto del tema del terrorismo, del miedo, de la xenofobia, el terror a la autenticidad, donde señala la diferencia, y eso es muy heideggeriano, muy de Ser y Tiempo, entre lo auténtico y lo singular. ¿Cachai? Ahora, él no lo dice ahí, pero la Hannah Arendt, que es su discípula de Martin Heidegger, toma esos tópicos para luego hablar de una de sus grandes líneas en su obra, que es la pluralidad. O sea, ella hace esta cosa, la autenticidad, lo que es auténtico. Entonces, ahí en ese capítulo, que es un poco lo que dice el Bernardo, que está en esta, cuando tú haces esta cosa como individual, de yo voy a ser auténtico, y cómo ser auténtico, dice Byung-Chul Han acá, se reduce a que yo me singularizo respecto de los objetos que consumo, ¿cachai? Y no respecto de proyectos de vida y todo eso. Después él tiene el miedo, que me encantó. Ese me encantó, lo encontré poético, me regocijé en el miedo. Los umbrales, que eso también parece original, que o sea, dice que somos como un poco turistas en estos cambios como epocales, ¿cachai? Por ejemplo, ahora ya no tenemos pandemia. No tenemos pandemia porque somos de Piñera. Y dice Piñera que la pandemia no se acabó. Pero no sé, por ejemplo, ponte tú este tránsito entre el estallido social y la pandemia. Claro. Dice que lo vivimos como turistas. O sea, no lo dice Byung-Chul Han, pero él habla acá de vivir estos cambios epocales como turistas. Es decir, como pasar, porque le tenemos tanto miedo a lo distinto, que en el fondo, o sea, salir de la zona de confort, ponerte incómodo, ¿cachai? Están en permanente cuestión esto que el Fernando, claro, que siempre está así como, ay, triste. Tu spleen. Sí, es spleen. Sí, todo tuyo es spleen. Ya, no sé, la alienación, morí. Porque ahí lo que hace es poner en cuestión el concepto marxista de la alienación con el trabajo, y lo explica hoy con pera y manzana. Dos párrafos se tira a Camille con el extranjero y un poema de Celan, y ahí quedaste. No, oye, nosotros tenemos el PDF. ¿Podí pescar ese de la alienación?
leerlo solito, listo, así, sí. y sentarte a pensar y comerte un chocolate blanco. El profe me regaló un chocolate blanco, lo digo, y el libro. Después, cuerpos que se nos contraponen, la mirada, la voz, el lenguaje de lo distinto, el pensamiento del otro y el escuchar, que fue escrito para mí, para que me calle la boca y me dedique a escuchar. Así que alguna vez va a haber una profesión de oyente, yo jamás la voy a hacer. Sí, pero yo ahí me sentí que me rasparon los cachos, porque dice que, por ejemplo, vemos personas que tenemos un discurso que es tan vehemente, que en tu discurso surge el narcisismo de uno, y del discurso, como uno habla fuerte, el discurso de uno, o sea, digamos en términos de como de argumentativo, acalla. Todo, me dio tanta penita. Hay una... Mísere de mí. Ahí está el rosa. Bueno, hay una idea, la idea de digamos, el otro como un misterio que es de Levinas, recorre, digamos, todo el Ay, el texto. profe, qué sexy. Permiso, voy a dejar caer mi... Voy a dejar caer mi verso. Chicas, atención. Al toque de gong. Permiso con mis El feromonas. metal tranquilo Traigo de mis su feromonas, voz. disculpen. Sí, ya, dilo. Dilo. Ay, ya. Entonces, la bueno, otra el como otro- misterio. La otra como un misterio, claro. Este otro, digamos, que me frena, pero digamos, cuando me encuentro con este otro, que hay una necesidad, digamos, de este otro y viceversa, es límite también, pero por un lado, pero también es plenitud. Porque de alguna forma estoy como relacionándome con este otro y ahí logro, digamos, ser realmente o auténticamente humano. Ahora, si estoy todo el día pegado al teléfono... Humano, demasiado humano, Claro. diría Federico. Entonces, en esta relación, digamos, logro convertirme, digamos, en humano. Si estoy todo el día, digamos, pegado en el teléfono y digamos, y estoy en esta individuación, digamos, absoluta, y peor aún, estoy creyendo que soy libre, digamos, voy a esta lógica que él plantea de la expulsión de lo distinto, donde de alguna forma expulsamos lo que es distinto a nosotros porque de alguna forma hay un algoritmo que nos interpreta y que de alguna forma interpreta lo que queremos ver y escuchar y no nos conflictúa, sino que nos hace creer, digamos, que el mundo gira a nuestro favor. Claro, y en el fondo la experiencia se trata de ampliar nuestro campo de experiencia. Y justamente, bueno, en ese sentido, lo que habla el profe está hablando de las redes sociales. Lo que nos pasa con las redes sociales, al no tener este contacto directo, es que limita nuestro campo de experiencia, porque en la comunidad está bueno, de hecho hay un cuento de Kafka súper lindo, que es cuando llega el otro, se forma la comunidad de Kafka. Ya, Bernardo. En expansión. Voy yo entonces, ya, perfecto. Bueno, yo estuve buscando un tema que me identificara así Dolor. en el estado. Es que lo que pasa es que es un estado. Es como, insisto, puedo ser melancólico, uno anda con el saudade por todos lados, ya listo, bien. Pero Byung-Chul Han me lleva a otro espacio. En el de la queja, el como de... Está todo perdido. Sí, está todo fracasó. O sea, ¿para qué existimos? Está todo fracasado. Por favor, tráiganme una escopeta. Hemingway, inspírame. Sí, ¿cierto? volarse los sesos. Así que desde esa búsqueda de la amargura, yo dije, bueno, ¿qué tema podría representar ese momento? Pensé un poquito en Nirvana, pero al final me decidí por Pink Floyd, así que nos vamos con Us and Them.
ordinary man. God only knows it's not what we would choose to do. Forward keep crying from the rear and the front rank Radio Sol está presentando La República de las Letras. El miedo que provoca el derrumbe del mundo familiar es un miedo profundo, que se asemeja a aquel aburrimiento profundo. Lo que caracteriza el aburrimiento superficial es un inquieto agitarse hacia afuera. En el aburrimiento profundo, por el contrario, a uno se le escurre lo existente en su conjunto. Pero en este fracaso, según Heidegger, se encierra un aviso, un llamamiento que exhorta a la existencia a resolverse y actuar aquí y ahora. El aburrimiento profundo hace que afloren aquellas posibilidades de actuar que la existencia podría aprovechar, pero que precisamente quedaban baldías en esta situación en la que uno se aburre. El aburrimiento profundo exhorta a la existencia a abordar su posibilidad más propia de ser, es decir, a actuar. Tiene un carácter apelativo, habla, tiene voz. Ese aburrimiento actual que acompaña a la hiperactividad se queda estupefacto y sin habla, se vuelve mudo, se elimina con la siguiente actividad, pero ser activo no significa todavía actuar. En el Heidegger tardío, el miedo se explica en función de la diferencia ontológica, de la diferencia entre ser y ente. El pensamiento tiene que resistir ese enigmático y abisal sin ser ente, para adentrarse en un espacio todavía virgen. En cierto sentido, el ser antecede al ente y hace que se muestre en cada caso bajo una luz determinada. El pensamiento ama el abismo. ¡Oh! Maravillosa. Un tuit que diga, por favor. Qué linda, además, profe, lo lea y todo sexy, ¿cierto? enseñando a Heidegger. Oye, bueno, estamos revisando la expulsión de lo distinto del filósofo surcoreano Byung-Chul Han, de que no dimos ningún dato excepto que haya nacido, porque ya como hemos hablado tantas veces Es como pasamos directo. como buena sí, compa. pasamos, no, además que el libro es fantástico, súper mega recomendado, así como recién conversábamos con los chiquillos ahí en el tema, es como post-apocalíptico, post-pandémico. Oye, ¿tiene un libro de la pandemia? ¿O no? La sociedad apelativa, es lo último que sacó. Ya, porque este era el último. No. Sacó ahora Sí, pero antes de eso, este es del 2016. Este lo escribió en el 2016 y fue publicado porque es súper mega productor y súper mega vendido. Y yo siento, no sé si a ustedes les pasó, pero igual de repente es medio, a mí me pasó que me opera como autoayuda. Entonces yo siento, pago las 20 lucas, carísimo, ¿eh? Editorial Herder, que además es pedazo de editorial. Martín, algo se llama el tipo. Los libros de la Hannah Arendt también son de Herder. Yo encuentro que sí, bueno. Y lo que leí el profe, hablaba, bueno, él hizo su tesis doctoral en Heidegger. Él estudió en la Universidad de Friburgo, donde Heidegger fue rector, y dio aquel famoso discurso donde se declaró nazi, el año 39. Y él, y se refiere en esto a la obra de Heidegger, Ser y Tiempo, que fue escrita el año 1929, donde él parte haciéndose la pregunta: ¿qué es el ser? Y de ahí escribe, ¿cierto?, este monumento, mamotreto, monumental, que es la base de la filosofía del siglo XX, que es el ser y tiempo. Pero acá, bueno, lo que hace Heidegger en los primeros capítulos justamente es esto, es hacer esta distinción entre el ser y el ente. Y bueno, y ahí tiene unas teorías, no es llegar nomás y picarle al ser y tiempo, pero uno puede partir por escuchar unas clases que hay, yo lo hice así, unas clases que hay. Entonces pues cuando uno lo lee, se hace, claro, así como que viene con la introducción previa.
Bueno, y tocaba este tópico, ¿cierto?, del aburrimiento. Habla Byung-Chul Han de forma muy bella del infierno de lo igual, ¿cierto? Sí, yo elegí este texto fundamentalmente, me acordé mucho, o sea, en realidad cuando lo miré mucho de la perspectiva de las redes sociales, que hay varias referencias al respecto. Pero aquí pensaba un poco en cómo se han ido dando en el último tiempo todo el tema de las redes sociales y esta hiperactividad que de alguna forma te va dejando estupefacto. Pienso, por ejemplo, en TikTok, en donde tú vas tirando, digamos, te van tirando información, imágenes, una repetición, digamos, de cosas que no te dan ni tiempo ni para pensar, digamos, sino que en realidad como que tú, de alguna forma, se van reproduciendo videos uno tras otro sin ni siquiera darte la posibilidad, digamos, como de pensar entre medio, y en realidad es como una acumulación de cuerpos que van pasando, de gente bailando de un lado para otro, haciendo las mismas cosas, y que en realidad, digamos, no hay ninguna posibilidad, digamos, de interiorizarlo y de pensarlo. Y ahí tiene que ver, digamos, con esta lógica de que el pensamiento ama el abismo y tiene de alguna forma que horrorizarte, tiene que interpelarte, tiene que cuestionarte, pero en realidad estamos en un estado de aturdimiento tan grande. Tiene que funcionar, eso es súper importante lo que está diciendo el profe, porque también habla Byung-Chul Han de eso, dice que tiene que funcionar como acontecimiento. Claro. El acontecimiento que habla Badiou, ¿cierto? Y que Kafka dice bellamente, por ejemplo, cuando Kafka le manda esta carta a su amigo y le dice: el libro tiene que ser el hacha que rompa el hielo helado que hay dentro de nosotros. Ahí está así como el resumen, la síntesis kafkiana, bellísima, del acontecimiento. O sea, nosotros creemos que tenemos que vivir en esta sociedad donde todo te otorgue comodidad, ausencia de dolor, confort, y en realidad esta parte que muy bien explica el profesor, que ahora es profesor de Byung-Chul Han, chicas, profesor de chicas, es justamente eso, o sea, cómo efectivamente para que sea pensamiento te tiene que horrorizar, claro. Tienes que asomarte al abismo, este abismo nietzscheano. Bueno, de hecho, eso sigue mucho en la línea que, a propósito de lo mismo, de cómo la gente busca ser auténtico repitiendo los mismos patrones, que lo plantea muy bien ahí, se plantea muy bien en el libro, hay un magno análisis, pero justamente yo pensaba a propósito de redes sociales, en específico de lo que ocurre con OnlyFans. Ay, ¿cierto? pero eso no se paga. Porque, sí. Claro, porque ¿Y por qué también ustedes pagan? No, lo que pasa es que está justo en estos días hay una polémica porque bueno, este sitio partió como tratando de monetizar gente que quería hacer, por ejemplo, cursos, talleres o cosas por el estilo, y derivó en material literalmente pornográfico. La gente paga para que, no sé, pues el profe se exhiba mis fotos. Se exhiba ahí profe, de manera sexy. Claro. Lo he pensado. Y resulta que Te creo. claro. Y resulta que justamente pasa esto, o sea, la gente ya, por ejemplo, el tema de TikTok, que es repetir, no, sale un trend, sale un video donde todos tienen que hacer unos pasos de baile, 200 millones de videos en 2 semanas, que no tengo literal, con el mismo trend, Sí, con la misma. Y en el caso de... Pero no lo tengo activo. Sí lo tienes. La sociedad de la transparencia. Me hice un día la Connie me tiene, explicó que fue. Marce Mercado tiene TikTok. Pronto la veremos bailando ahí Haciendo los challenges de TikTok. Y soy un chancho. Podría ser un TikTok. Ay. Bueno, y resulta que lo que ocurre en la página OnlyFans es que justamente ya como se transformó, pasó a simplemente mostrar ya no solamente cuestiones eróticas, que fue como el primer paso, sino que ya abiertamente pornografía lo están regulando, y de hecho van a cerrar sitios y cosas por el estilo. Pero justamente pasó... Van a cerrar los sitios menos productivos. Por supuesto. Lo más seguro es que estos que están ganando millones. Y resulta que justamente leía en otro lado cómo ya la pornografía en sí misma no tenía sentido para la gente, sino que estaban buscando cómo dentro de eso, dentro del mismo acto sexual que presentaban, que era casi literal la misma situación,
buscaban diferenciarse entre sí. O sea, habían transformado la pornografía en un show que va más allá de lo que incluso se conoce como pornografía en sí misma. Porque cada vez la gente estaba inventando más cosas para poder diferenciarse del otro, haciendo lo mismo. Pero eso, eso me importa. Y es particularmente llamativo. Pero espérate, eso, cuéntame eso bien, porque acá toca, Byung-Chul Han toca, bueno, la agonía del héroe, en casi toda la transparencia, siempre hace esta diferencia entre la pornografía, es decir, este desnudamiento, y el eros, ¿cierto? Que siempre es metonímico, alusivo, es decir, yo no sé, pues nombro una parte y no el todo, metafórico. El erotismo y la pornografía. Claro, es que justamente pero ¿y por acá eso. qué hace la gente para diferenciarse? Se exhibe, pone lucecitas de colores, pero a lo mejor hace cosas eróticas desde ahí, pues. Es que justamente llegamos a aberraciones. No, sí, es que tiene sexo con un camello. Bueno, no lo sé, yo no he entrado a esas plataformas, pero no he pagado, pero justamente, pero es interesante, es que yo a lo que voy es que es interesante, porque justamente en este libro habla de cómo el sujeto, el cuerpo, se transforma en un producto. Sí. ¿Cachai? Lo transforma en mercancía para ser ofrecida. Ay, que está súper lindo eso de que es la parte marxista. Y esto, mezclado con lo que hablábamos recién del tema pornográfico, que también planteaba Byung-Chul Han, es como el sumus. O sea, OnlyFans se ha transformado en el sumus de la teoría. Mira, ¿quieren un ejemplo de lo que habla Byung-Chul Han? OnlyFans. ¿Por qué? Porque está el cuerpo como mercancía, está la... Sí, tú accedes, tu perfil, todo, por supuesto. Todo se paga. Entonces, claro, en esta cuestión es como... Mira, yo lo veía también desde otra perspectiva un poco lo mismo. Hay millones de videos de YouTube donde hablan respecto de la marca personal. De que hoy es súper importante... Coaching. Claro, el coaching, la marca personal. No. Y una de las aspiraciones del siglo XX... Pobre Martin Heidegger. ¿Cachai? Hay cachado que hay gente que hace coaching ontológico. O sea... ¿Qué puede tener? Sacúdete en tu cripta. Bueno, por nada si le pasa, pero Dios mío. Entonces, toda esta cuestión, digamos, una de las grandes aspiraciones del siglo XX fue precisamente la educación universitaria. Pero hoy se asume, digamos, que eso no es suficiente, sino que tú tienes que generar, digamos, venderte como una especie como de yo empresario. Tengo que promocionarme como algo distinto, como algo auténtico, tener este sello, digamos... porque obviamente tienes que diferenciarte en este mar, digamos, de gente. Sin embargo, en esa carrera de querer mostrarte distinto, en realidad lo que se genera es una acumulación de personas que se creen distintas y que terminan formando esto que decía la Marce, el infierno del igual. Claro. Entonces, son todas iguales en la pretensión, digamos, de ser distintos. Ahí estamos en el tema. Ya, hoy voy a ir con un tema súper lindo. Ustedes saben que yo siempre peleo con el radiocontrolador. Entonces, Reinaldo, este tema va para ti, para que nos reconciliemos. I'm Sorry de Brenda Lee. I'm sorry, so sorry that I was such a fool. I didn't know love could be so cruel. Oh, yes. You tell me mistakes are part of being young, but I don't right the wrong that's been done. I'm sorry, so sorry. Please accept my apology. But love is blind, and I was too blind to see. Oh, yes. You tell me mistakes are part of being young, but I don't right the wrong that's been done. Oh,
sorry, so sorry. Please accept my apology. But love was blind, and I was too blind to see. Resomag, comprometidos con su salud. La más moderna tecnología y el mejor equipo humano. Para su mayor comodidad, ponemos a su disposición nuestro portal paciente en www.resomag.cl, donde podrá visualizar sus exámenes e informes de resonancia, escáner, ecotomografías, radiografías y mamografías. Para más información, visítenos en nuestras sucursales. Call Center 55 246 46 46 o ingrese a www.resomag.cl. Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas. Seguimos en Radio Sol con la República de las Letras. Hoy muchos se ven aquejados de miedos difusos. Miedo a quedarse al margen, miedo a equivocarse, miedo a fallar, miedo a fracasar, miedo a no responder las exigencias propias. Este miedo se intensifica a causa de una constante comparación con los demás. Es un miedo lateral, a diferencia de ese otro miedo vertical que se da en presencia de lo totalmente distinto, de lo desapacible y siniestro, de la nada. Hoy vivimos en un sistema neoliberal que elimina estructuras estables de tiempo, que para incrementar la productividad fragmenta el tiempo de vida y hace que lo vinculante y obligatorio se vuelva obsoleto. Esta política temporal neoliberal genera miedo e inseguridad, y el neoliberalismo individualiza al hombre convirtiéndolo en un aislado empresario de sí mismo. La individualización que acompaña a la pérdida de la solidaridad y a la competencia total provoca miedo. La pérfida lógica del neoliberalismo reza: el miedo incrementa la productividad. Hola, 1984. Sí, La expulsión de lo distinto de Byung-Chul Han es el texto que revisamos esta noche en La República de las Letras con mis queridos compañeros, profesores, eroticones y pornográficos. Pornográficos ahora. Sí, no, ustedes son pornográficos los dos. Sí. Mira, el profe ahora tiene OnlyFans. En vez de clases, No, OnlyFans. pero el Bernardo todo este periodo ha estado metonímico. Ha estado más erótico. El profe no, el profe está porno. Sí, es que Está nos expuesto. vamos intercambiando roles, Sí. sí, somos bastante versátiles en eso. ¿Qué clase híbrida? OnlyFans. Eso, ay, No. ¿qué tanto? ¿Quieren ver mamacitas? El profe, sensación. Así, suave. Sensación. Oye, ya, bueno, el Bernardo tocaba otro de los tópicos, que es el tema del miedo, que él lo vincula, como en otros textos también, al tema de la productividad. Bernardo. Bueno, este texto tiene que ver justamente con un poco lo que hablábamos recién. Cómo todo se mercantiliza, todo se monetiza, llega incluso al absurdo para poder generar recursos y vivir en este estatus de la diferencia que en un principio habla, o sea, de tener dinero y recursos te da el pie para ser diferente, pero finalmente en esa búsqueda de diferencia te transformas en otro igual, en otro homogéneo en distintos sentidos. Y bueno, a propósito de eso, es que el otro día a propósito de la lectura del libro, me empecé a pensar en una cuestión que no sé si ustedes comparten, que probablemente sea una reflexión cejada, no sé, pero justamente pensaba en el tema de cómo se construyen las ciudades y particularmente los centros más los centros, no sé, plaza, los malls, no sé, los lugares que están expuestos a muchas personas. Hace, no sé, unas semanas atrás, desde el bandejón central frente al mall, sacaron a muchos extranjeros, indigentes y otras cosas que tenían sus carpas, que habían cerrado ahí. Llegó un operativo, carabinero y otro, y los sacó de él. Y las razones que aludían eran, o que aluden cuando ocurren ese tipo de situaciones, lo mismo que cuando sacan a la gente del borde costero, por ejemplo, de otros lugares, es, por ejemplo, el tema de la delincuencia, drogadicción, el tema de la suciedad y un largo etcétera. Pero resulta que yo empezaba a escuchar, a prestar atención al comentario de la gente, de algunas personas, y siempre aparece la cuestión estética.
y lo conversamos en algún momento, o sea, finalmente este tipo de diferencias, este tipo de grupos, ya sea grupos de personas, pueden ser otras cosas también, son marginadas porque no se soluciona el problema, simplemente digo, pesca tus cosas y ándate, y generalmente lo que lo recibe es el margen. Lo que lo hacen esta cuestión por un tema estético, porque se ve feo, ¿ya? Y justamente me llevaba mucho la atención a propósito de lo que planteaba Byung-Chul Han acá, de cómo se margina lo distinto, porque justamente hay componentes que son propios de no me ensucies mi lugar, no me desordenes lo que yo tengo ordenado, todo está en su sitio, todo tiene que tener su tarea porque todo es productivo, porque finalmente si yo quiero ir a hacer esto otro, viajo, me voy a meter allá y disfruto y todo lo demás, pero en mi espacio, porque me pertenece, porque es mi país, porque yo sé lo que quiere la gente, porque yo sé lo que es justamente eso. Y lo encontré súper complejo, porque al final las decisiones justamente se toman desde esa perspectiva, desde una cuestión de, oye, si está bonito, no, según lo que yo quiero. Y ahí vuelve a aparecer el tema del narcisismo. Claro, que también lo trata harto Byung-Chul Han. Claro. Yo pienso que ahí lo que él también lo trata es el tema de la comunidad. Claro. De la construcción de comunidad, y que hay una cierta idea de que la comunidad estaría compuesta por estos iguales. Uh-huh. Es decir, somos una comunidad en la medida de que también esta cosa de las identidades, es decir, que han tratado muchas veces el creo, que lo odio. Ahora tiene el nuevo presidente, el creo. Lo odio. Usted y todos sus millones llevan 35 años en Antofagasta con miles de millones y no han hecho nada. Bueno, estos tipos alguna vez trataron de escribir un relato, comillas. Bueno, ¿te acuerdas que yo? Sí, eso fue el estallido social. Lo que pasa es que antes me quejaba, ahora como ya estamos como volviendo a la normalidad, me voy a empezar a quejar de las mismas cosas que me quejaba antes. Bueno, y ellos trataban, y ellos hacían como focus group, trataban de determinar aquellas cosas que nos generaban identidad. Hay toda una corriente además de las no identidades, pero acá si lo llevamos al texto, en definitiva, y lo dice Byung-Chul Han, lo que nos forma comunidad es justamente el distinto, y también lo cuenta Kafka en este libro, en este cuento de media página, que es este otro que llega el que me convierte en comunidad, porque este otro hace que en el otro, que también una cosa un poco que está, la idea está en el texto, que es que yo, y lo dice en realidad Rimbaud, yo soy el otro, es porque solamente me reconozco en la mirada del otro. Yo existo en cuanto, están los capítulos finales, yo existo en cuanto esta mirada del otro tiene de mí. O sea, y no creer, bueno, y por otra parte, y otro elemento importante es que yo necesito al otro para generar comunidad, porque somos esencialmente seres apolíticos, eso es la base de la filosofía alemana, somos seres apolíticos. Entonces yo solamente en esta relación que tengo contigo genero la política, no soy comunidad solo. Bueno, ahí está yo lo vinculaba, digamos, también con el sueño, este sueño kantiano que también hace referencia, digamos, Chul Han. En esta idea, digamos, de que de algún siglo el sueño de la ilustración, digamos, que este sueño de que los seres humanos íbamos a ser alfabetizados, ¿cierto? Que la alfabetización global, la razón, digamos, y que el ser humano en algún momento, a partir de esa alfabetización, se iba a sublevar en contra de la dominación, que iba a lograr desarrollar todo su potencial y de alguna forma con el acceso a la cultura. Que finalmente termina, digamos, no sucediendo nada de eso, que el desarrollo del neoliberalismo no fue esta paz perpetua, digamos, que establecía Kant, sino que... Oye, es interesante eso, porque él vincula la ilustración, no Byung-Chul Han. Byung-Chul Han nos muestra cómo, de algún modo, el neoliberalismo pareciera, lo han presentado, nos lo vendieron como el epítome de la ilustración. Sí, entonces finalmente lo que tenemos hoy es un montón de gente agazapada en su teléfono, de alguna forma replegada en su ego, en su individualismo, creyendo que soy lo único, el único que tengo la verdad, y perdimos de alguna forma ese sentido de comunidad, esa vinculación, ese mirarte al otro, ese encuentro y el escuchar también, digamos. Pero el profe sí tiene encuentro. Sí. El sábado no fue al club de lectura. El club de lectura el sábado lo hicimos en la Nimita, la Juanita Guajardo. Lo pasamos, ya que te muere. El ver nos dio una charla, pero oye, no,
Nadie debe saber más de la Juanita Guajardo. El profe no fue. Andaba haciendo Estaba comunidad. ocupado. Andaba haciendo comunidad con otra gente que no éramos nosotros sus iguales. A este otro no le gusta expulsarlo ahí. No. Lo recibe con los brazos abiertos. Sí, vengan distintas y distintas. Distintos. Ya. ¿Vamos al tema ya? Vamos. Me toca a mí, ¿no? Sí, pues. Yes. Ya. Oye, pensé harto en el tema. Así que, bueno, elegí Soledad de Jorge Drexler. Soledad, aquí están mis credenciales. Vengo llamando a tu puerta desde hace un tiempo. Creo que pasaremos juntos temporales. Propongo que tú y yo nos vayamos conociendo. Aquí estoy, te traigo mis cicatrices, palabras sobre papel pentagramado. No te fijes mucho en lo que dicen, encontrarás en cada cosa que he callado. Ya pasó, ya he dejado que se empañe la ilusión de que vivir es indoloro. Qué raro que seas tú quien me acompañe, soledad, a mí que nunca supe bien cómo estar solo. Soledad, aquí está mi puerta desde hace un tiempo. Pasaremos juntos temporales. Pongo que tú y yo nos vayamos conociendo. Ya pasó, ya he dejado que se empañe la ilusión de que vivir es raro que seas tú quien me acompañe, soledad, a mí que nunca supe bien cómo estar solo. Qué raro que seas tú quien me acompañe, soledad, a mí que nunca supe bien cómo estar solo. En Radio Sol, la radio para los grandes sueños. Seguimos con la República de las Letras. El Eros es lo único que está en condiciones de liberar al yo de la depresión, de quedarse enredado en sí mismo de manera narcisista. Viéndolo así, el otro es una fórmula redentora. El Eros que me arranca de mí mismo y me embeleza en el otro, llevándome a él, es lo único que puede vencer la depresión. El sujeto que al verse forzado a aportar rendimiento, cae en depresión, está totalmente desvinculado del otro. Las ansias y el deseo del otro, es más, la vocación del otro o la conversión al otro, serían un antidepresivo metafísico que rompe la cáscara narcisista del yo. Según Levinas, encontrarse con un hombre significa que un enigma nos mantiene en vela.
Qué lindo. Hoy hemos perdido esta experiencia del otro como enigma o como misterio. El otro queda sometido por completo a la teleología del provecho, del cálculo económico y de la valoración. Se vuelve transparente, se lo degrada objeto económico. El otro en cuanto enigma, por el contrario, es inasequible a todo aprovechamiento. El amor presupone siempre una alteridad, pero no solo la alteridad del otro, sino también la alteridad de uno mismo. La dualidad de la persona es constitutiva del amor a sí mismo. ¿En qué consiste el amor sino en entender y alegrarse de que haya otro que viva, actúe y sienta de forma distinta e incluso opuesta a lo que hacemos nosotros? Para que el amor franquee las oposiciones, valiéndose de la alegría, es necesario que no las elimine, que no las niegue. Incluso el amor a sí mismo implica como condición previa la pluralidad, no mismisible en una misma persona. Eso precioso, ese el último fragmento era de Nietzsche. Espectacular. Oye, pero ya no tengo Muy nada bueno, más que decir. Muy bueno. No tengo, oye, pero Pero después, mira lo que se dirá después. El amor hace posible volver a crear el mundo desde la perspectiva del otro y abandonar lo habituado. Es un acontecimiento que hace que comience algo totalmente distinto. Hoy, por el contrario, habitamos el escenario del uno. En vista de ese ego patológicamente hipertrofiado que las relaciones neoliberales de producción cultivan y explotan para incrementar la productividad, resulta necesario volver a considerar la vida partiendo del otro, desde la relación con el otro, otorgándole al otro una prioridad ética, es más, aprendiendo de nuevo el lenguaje de la responsabilidad, escuchando y respondiendo al otro. Mira, en Amor y Conocimiento, Max Scheler señala que, de una forma extraña y prodigiosa, San Agustín atribuye a las plantas la necesidad de que los hombres las contemplen, como si gracias a un conocimiento de su ser, al que el amor guía, ellas experimentaran algo analógico a la redención. Si una flor tuviera en sí misma su plenitud óntica, no tendría necesidad de que la contemplaran, es decir, tiene una carencia óntica. La mirada amorosa, ese conocimiento al que el amor guía, la redime del estado de indigencia, de modo que tal conocimiento viene a ser análogo a la redención. Conocimiento es redención. ya voy a seguir. Veamos. La alborotada sociedad del cansancio es sorda. A diferencia de ella, la sociedad venidera podría llamarse una sociedad de los oyentes y de los que atienden. Hoy es necesaria una revolución temporal que haga que comience un tiempo totalmente distinto. Se trata de redescubrir el tiempo del otro. La actual crisis temporal no es la aceleración, sino la totalización del tiempo del yo. El tiempo del otro no se somete a la lógica del incremento del rendimiento y la eficiencia, la cual genera una presión para acelerar. La política temporal neoliberal elimina el tiempo del otro, que por sí misma sería un tiempo improductivo. La totalización del tiempo del yo viene acompañada de la totalización de la producción, que hoy abarca todos los ámbitos vitales y conduce a una explotación total del hombre. La política temporal neoliberal elimina también el tiempo de la fiesta, el sublime tiempo nupcial que no se somete a la lógica de la producción. Conduce a la eliminación de la producción, a diferencia del tiempo del yo, que nos aísla y nos individualiza. El tiempo del otro crea una comunidad. Por eso es un tiempo bueno. Qué buen libro. Más. Qué buen libro. ¿No tienen más lectura? Tengo aquí un pedacito. A Sócrates sus discípulos que lo aman lo llaman átopos. El otro a quien deseo está desubicado. No tolera ninguna comparación. En fragmentos de un discurso amoroso, Roland Barthes escribe sobre la atopía del otro. Atópico, el otro hace temblar el lenguaje. No se puede hablar de él, sobre él. Todo tributo es falso, doloroso, torpe, mortificante. Como objeto de deseo, Sócrates es incomparable y singular. La singularidad es algo totalmente distinto a la autenticidad. La autenticidad presupone la comparabilidad. Quien es auténtico es distinto a los demás. ¿Sigo? Bien. El aislamiento narcisista del hombre, la instrumentalización del otro y la competencia total destruyen el clima de gratificación. Desaparece la mirada y confirma y reconoce. Para una autoestima estable me resulta imprescindible la noción de que soy importante para otros, que hay otros que me aman. Esa noción podrá ser difusa, pero es indispensable para la sensación de ser importante. Precisamente esta falta de sensación de ser es la causante de las autolesiones. La conducta autolesiva no solo es un ritual de autocastigo, por
esas insuficiencias propias que son tan típicas de la actual sociedad del rendimiento y la optimización. También viene a ser un grito demandando amor. Ya, yo creo que eso es Sí. esto, soy un grito. Soy solo una chica parada frente a un chico pidiéndole que la ame. Ya pensé harto en mis estudiantes, si vierais tú la cantidad de adolescentes que tenemos con estos problemas Sí. en los colegios. ¿De qué? ¿De depre? De depresión, de automutilación, de este tipo de patología psiquiátrica. Y tiene que ver, y Chulhan lo describe súper bien. Claro, tiene que ver con esta mirada del otro. Sí. O sea, porque en el fondo, y como para un poco ya para ir cerrando, yo pensé harto en las dos cosas que me han salvado los últimos 2 años, que han sido brutales. Mucho más brutales por cierto, para mucha gente, pero ponte tú, cómo por ejemplo producto de la pandemia, este aislamiento. Para mí, por ejemplo, el Club de Lectura, que era un espacio donde tuvimos nuestra época por Zoom, pero nunca nos dejamos de ver, y por supuesto la comunidad que creamos con el Campamento Altamira, en definitiva ahí, porque ahí ahí desaparece la pantalla, ahí tú tienes la presencia del otro distinto, del otro que claramente además somos también súper distintos nosotros en el Club de Lectura. Y yo creo que la mirada del otro es lo que te salva, y creo que lo dice al final, ¿o no? Ahí en ese textito que tú leíste, es la mirada del otro, o sea, el reconocimiento del otro. Y yo creo que hoy día tenemos hordas de pequeñitos que no han sido educados para mirarse entre ellos, además. Claro, es que justamente más allá de cualquier cosa, nosotros estamos construidos incluso biológica, genéticamente, para reconocernos y construirnos desde el otro, desde la mirada del otro. ¿Ya? Lo que ocurre es que este constante mirar, este comparar, que nos ha servido muy bien para ir desarrollándonos, incluso como especie, exagerando un poco tal vez, se ha llevado al extremo, y por las razones completamente equivocadas, para explotar de forma mercantil una posibilidad más, o sea, para generar recursos para unos, no para todos. Ya, oye, tremenda lectura. ¿Tenía otra cosa con que cerrar, poeta? No, dale, no. Ya, oye, no, ha sido fantástico. La semana pasada sufrimos 2 pérdidas en el Campamento Altamira, donde somos comunidad. Bueno, fue doloroso. Agradecemos a todos los que colaboraron, entre ellos a la Municipalidad de Antofagasta, porque, bueno, este es un país donde literal no tenemos donde caernos muertos. Entonces, bueno, surgen una serie de complejidades más allá del dolor. Seguimos los domingos, el profe ahí haciendo clase. El otro día el Bernardo hizo una tremenda clase allá en el Club de Lectura. Este sábado vamos a revisar Crimen y Castigo. No es necesario que se lo lea, sabemos que es un novelón, es Dostoyevsky. Vamos a estar el sábado a las 18 horas en el bar Quitapenas. Wow. No se diga más, se acabó la pandemia, dice Piñera, así que nos vamos a ir a celebrar. Están todos invitados. Chicos, ¿no? Ya. Nada más que decir. Ya, nos tenemos que ir. Besitos a todos, les queremos mucho. Nos vemos la otra semana. Esperemos que vuelva la niña con algo de su nostalgia a brindarnos amor. Y esta ha sido la República de las Letras. Muy buenas noches. Buenas noches. Chao, que estén bien. Resomag, comprometidos con su salud. La más moderna tecnología y el mejor equipo humano. Para su mayor comodidad, ponemos a su disposición nuestro portal paciente en www.resomag.cl, donde podrá visualizar sus exámenes e informes de resonancia, escáner, ecotomografías, radiografías y mamografías. Para más información, visítenos en nuestras sucursales. Call Center 55 246 46 46 o ingrese a www.resomag.cl. Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas. Fue La República de las Letras. Hasta la próxima semana, cuando nos reunamos en torno a los libros en un viaje imaginario por un mundo sin límites. A preparar las maletas. Conducen Marce Mercado, Francisca Navarro y Bernardo Cienfuegos. Es una invitación de Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas.